Buenas noches, le agradezco que haya venido Frigerio y le pregunto qué opina de este tipo de situaciones, de ser tan duro con el gobierno de Vidal, con el gobierno de Macri y, bueno, finalmente hacer este tipo de cosas, ¿no? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Sí, estaba mirando las fotos, yo recorrí muchas veces estas obras del Procrear porque era ministro del Interior y Obras Públicas y Vivienda, además. Ah, claro. Y nos costó mucho empezar nuevamente a hacer andar el motor de la obra pública ya por el 2016, principio del 2016. Recordemos que todo el tema de viviendas estaba a cargo de José López, ¿no? Claro. Digo, para que la audiencia, los televidentes entiendan bien de qué estoy hablando. Costó mucho poner en marcha toda esa maquinaria de infraestructura social en este caso, pero la verdad que lo pudimos hacer y muchas personas, muchos habitantes, en este caso de la provincia de Buenos Aires, tuvieron su primer vivienda en esos 4 años. Pero no eran nuestras viviendas. Toda la obra pública la financia la gente con sus impuestos, ¿no? Primero, y eso hay que recordarlo, no son de un gobierno. La obra pública es, de alguna manera, el trabajo que hace el Estado con recursos de la gente, ¿no? Y apropiarse políticamente de esas obras y sobre todo mentir, ¿no? Plantear que es una obra nueva cuando todo el mundo sabe que en el primer año y medio de esta gestión en el tema de viviendas no se hizo nada, absolutamente nada, claro. No se ejecutó prácticamente el presupuesto. Creo que no le hace bien a la democracia. Yo no digo que inviten a los ex ministros que tuvieron que ver con eso, me parece que es pedirles mucho, pero por lo menos que tengan la prudencia de no apropiarse de cosas que no les corresponden, ¿no? Creo que eso está muy mal, ¿no? El presidente Macri hizo varias obras invitando a exministros de la gestión anterior, es bueno recordarlo también, ¿no? Y creo que eso es lo que tiene que ocurrir. Insisto, por la continuidad del Estado. No son obras de un gobierno, son obras de la gente que se hacen con plata de los contribuyentes. Frigerio, 2 o 3 cosas le quería comentar. La primera tiene que ver con que estas obras, estas 362 viviendas, como hemos podido ver, están en el distrito de San Martín, que en ese momento no era gobernado por Juntos por el Cambio, era gobernado por el peronismo, y el intendente era quien estaba hoy como ministro allí, Gabriel Catopodis, y fíjense que se construyeron esas viviendas pese a que no era un distrito del palo, para usar el lenguaje de la política. Sin embargo, en lo último que se ha hecho en cuanto al sorteo de las viviendas, el caso cobró mucha fuerza por la denuncia que hizo Diego Cabot en el diario La Nación de que uno de los ganadores y adjudicatarios era Amado Vudú. Después dijeron, no, nos hackearon, es una vergüenza, le hicieron una cama, lo vamos a llevar a la justicia, es una verdadera locura. Pero al margen del tema vudú, que quiero seguirlo de cerca, a ver realmente si lo llevan a la justicia, qué dice la justicia, si hubo algún tipo de hackeo, o es verdad que Amado Vudú fue anotado allí para adjudicarle una vivienda a 30 años y sin intereses. Pero ahí lo que sí se está probando es que de los sorteos que hubo para adjudicar las viviendas, en los distritos donde gobierna el Frente de Todos, el 100% de los inscriptos salió favorecido y sorteado. En los distritos donde gobierna la oposición, de todos los que se inscribieron, solo el 30% salió favorecido. Eso también es demasiada casualidad y creo que merita una investigación también de qué manera, con qué transparencia se han hecho esos sorteos. Digo, Frigerio, porque ahí también se nota que no hubo preferencias. Bueno, usted era ministro del Interior y en el caso de repartir los fondos para las provincias tampoco hizo diferencias, me parece, ¿no? Bueno, nosotros teníamos una clara indicación del entonces presidente de hacer obras públicas donde hacen falta, no donde gobierna un amigo. Y en el caso de las viviendas y de cómo se terminaban adjudicando, generamos todo un sistema transparente por sorteos, con auditorías. Lamentablemente se ve que eso se dejó de hacer, pero creo que hay que retomarlo porque es muy importante que la gente, de nuevo, que paga su cuota y que además paga los impuestos y tiene derecho después del Estado, por parte del Estado a recibir obras, sepa cuál es el criterio de cómo se reparten, ¿no? Creo que hay que volver a eso que pudimos construir. Nosotros, Alfredo, dejamos de lado rápidamente la asociación que había entre obra pública y corrupción. Claro. Y la obra pública pasó a ser algo transparente y en favor de la gente. Y yo creo que eso es muy importante sostenerlo en el tiempo.
del tema económico, lo dura que está la situación, del tema del manejo de la pandemia. ¿En dónde cree usted que están las dificultades más grandes que tiene el gobierno y cuáles son los errores que ha cometido? Y si se puede, ¿de qué manera se podrían corregir, no? Bueno, primero aprovecho para saludarlo a Toti y, bueno, muy contento por su recuperación. ¿Cómo está, Rogelio? Hola, Toti. Qué bueno que estés bien y hace falta que vuelvas a la matanza militar lo más rápido posible. Yo creo que la gestión del gobierno en general es muy mala, ¿no? Está claro que no dan pie con bola en ningún tema. Y dentro de eso, lo de la vacuna no es una excepción, sino todo lo contrario. Es quizá de las peores cosas en términos de manejo de gestión pública que se ha visto en el gobierno. Digo, todo lo de la pandemia. Al principio yo me cuidé mucho de opinar en los primeros meses porque era un tema nuevo. Nadie sabía cómo realmente reaccionar y cuál era la mejor política. Pero 1 año y medio después, los resultados son muy malos. Tenemos 3 millones de pobres nuevos, tenemos 1 millón de desocupados nuevos por lo menos, tenemos 150.000 comercios y pymes que se cerraron y tenemos 80.000 muertos y casi 4 millones de contagiados. Digo, la ecuación es muy mala, ¿no? Entre eso que se decía de la salud o la economía de la salud o el empleo, las dos cosas terminaron saliendo muy mal. Somos de los países en los cuales más se ha contraído la actividad económica y donde más contagiados y muertes tenemos. Y eso claramente tiene que ver con un muy mal manejo de la gestión. Y por supuesto lo de la vacuna era lo más importante. Digamos, la mejor política educativa, la mejor política económica, la mejor política laboral, la mejor política social es vacunar rápido a la población. Sin duda. Y eso se hizo muy mal. Se prometieron 20 vacunas para abril y estamos a años luz de eso, ¿no? Y la verdad que también con mucha opacidad, con mucha falta de transparencia, porque nadie sabe bien qué pasa con los contratos. Evidentemente se pagaron la gran mayoría de las vacunas y se recibieron muy pocas. Claro. Digo, ¿por qué no se investiga? Y acá entra otro tema vinculado con esto, Alfredo, que es lo del Ministerio Público Fiscal, de lo que tanto se habló. Bueno, para eso sirve el Ministerio Público Fiscal. Los fiscales de la República son los que tienen que, en nombre de la ciudadanía, investigar estas cosas. Porque claramente, si acá hay, además de negligencia y de torpeza y de mala gestión, hay delito, bueno, es justamente el Ministerio Público Fiscal el que tiene que investigar estas cosas para darle tranquilidad a la sociedad, que por lo menos hay alguien que investiga y que nos cuida, ¿no? Porque la verdad que creo que la sociedad lo que siente hoy por hoy es mucho desapego, mucha necesidad de sentirse cuidado por el Estado y un Estado que no está, que está ausente y que mira para otro lado y que no se ocupa de las cosas que entiende la gente se tiene que ocupar. Rogelio Frigerio, ¿quién cree usted? Se lo pregunto como cuadro político, no como exministro, como cuadro político del análisis. ¿Quién está gobernando la Argentina de hoy? ¿Dónde está el poder verdadero de la coalición de gobierno? Bueno, yo creo que hacernos esa pregunta en un país tan presidencialista como este, claro, ya habla a las claras de que estamos mal, ¿no? Porque lo que se necesita es un presidente fuerte, con autoridad, que ejerza su rol. Digo, uno puede criticarle cosas a nuestro gobierno, al gobierno anterior, pero claramente había un presidente que ejercía el poder, que no se le escapaban las cosas, que tomaba las decisiones. Bueno, hoy eso no está, ¿no? Y claramente ese es un problema para un país como la Argentina. Nosotros no somos un país parlamentarista, ojalá lo fuéramos, a mí me gustaría convivir con ese tipo de gestión de la administración pública. Somos un país presidencialista y necesitamos que el presidente ejerza claramente ese rol de cara a la sociedad y hacernos esa pregunta, plantearnos la duda de quién realmente es hoy el que lleva adelante la gestión, habla a las claras de que estamos muy mal y de por qué, entre otras cosas, estamos tan mal. ¿Cómo se sale de acá? Yo sé que es una pregunta muy difícil, Frigerio, pero digo, ¿qué camino debería elegir Juntos por el Cambio para tener una mejor posición frente a esta realidad que nos aqueje con la proximidad de las elecciones? Bueno, ahora tenemos este año una elección de medio término, una elección parlamentaria, en donde, bueno, es una buena oportunidad también para equilibrar un poco la relación de fuerzas en el Congreso, que está muy a favor del oficialismo, ¿no? Tienen casi mayoría absoluta en el Senado y están siempre cerca de conseguir la mayoría y el quórum en la Cámara de Diputados. Y no es
un gobierno que se maneja bien con esas mayorías, no busca el consenso, sino que trata siempre de imponer esas mayorías. Y bueno, yo creo que es bueno también para la salud de la democracia que haya más equilibrio en el Congreso y para eso a la oposición le tiene que ir bien en esta elección. Yo soy de los que dicen que hay que poner toda la carne al asador, que hay que sostener la unidad, que hay que ampliar también nuestro espacio con otros dirigentes con los que compartimos valores y seguramente un norte de hacia dónde tiene que ir la Argentina. Alfredo, paradójicamente, la destrucción, la desintegración social y del sistema productivo en la Argentina facilita los acuerdos, porque lo que hay que hacer es muy vinculado con el sentido común en la Argentina, no tanto con las ideologías. Claro. Digo, el encuentro, el consenso que hace falta con la mayor parte de los dirigentes nunca va a ser con todo, porque siempre hay un sector de extremo del kirchnerismo con el cual nunca se va a poder acordar nada, pero yo soy de los que creen que hay una mayoría de la dirigencia política argentina, por supuesto dejando de lado a este extremo kirchnerista, con el que hay que hacer el esfuerzo de tratar de llegar a consensos básicos, insisto, vinculados con el sentido común. Lo que hay que hacer en la Argentina para salir de esta decadencia está mucho más vinculado con el sentido común que con las ideologías. Y este consenso admite matices ideológicos. Y yo creo que la gente está exigiendo de su dirigencia política que haga un esfuerzo por lograr estos acuerdos básicos, 4 o 5 cosas fundamentales. Yo estoy trabajando en este tema puntualmente en Entre Ríos, pero creo que eso también se puede hacer a nivel nacional. Ahora, esa ampliación de la base de sustentación política que usted plantea, usted la va a llevar adelante, la está llevando adelante en Entre Ríos. Primero, ¿es intención suya ser candidato a diputado? Segundo, ¿es intención suya ser candidato a gobernador en la provincia? Y tercero, ¿cuáles son esas fuerzas, esos dirigentes con los que usted ya está conversando en Entre Ríos, Frigerio? Bueno, sí, yo ya he hecho pública mi intención de ser precandidato ahora a diputado nacional, en línea con lo que planteé antes, ¿no? Creo que hay que poner toda la carne al asador, creo que tenemos desde la oposición la obligación de hacerlo todo lo posible para ganar esta elección, para equilibrar los números en el Congreso, para defender los valores que la gente de alguna manera depositó sobre nuestras espaldas para que cuidemos. Y estoy trabajando también en un proyecto de transformación para Entre Ríos. Yo creo que nuestra provincia está muy lejos de su potencial y estoy trabajando para llegar preparados al 2023 con una propuesta muy clara y que hay que poner a trabajar desde el primer momento, ¿no? Yo también soy de los que creen que en nuestro gobierno nos faltó eso, nos faltó aprovechar esos primeros meses donde uno tiene más poder, donde uno tiene seguramente el apoyo masivo de la ciudadanía para hacer las grandes transformaciones. Bueno, para eso hay que estar muy preparado, hay que estudiar bien los temas y hay que dedicar ya no los primeros 100 días, las primeras 100 horas, diría yo, de un gobierno para hacer las grandes transformaciones y dar vuelta, en este caso, a la provincia de Entre Ríos, y después tenés 4 años para administrar eso que generaste. Tengo la intención de liderar ese proyecto, pero lo más importante es trabajar en el proyecto de transformación y después, bueno, la gente decidirá quién es el que lo lidera. Y estoy trabajando en ampliarlo, y estoy trabajando con esta idea de que lo que nos une tiene que ser el sentido común, con dirigentes que responden a Ricardo López Murphy, con dirigentes que responden a sectores más de la izquierda en Entre Ríos. Insisto, creo que el deterioro es tan grande que admite matices ideológicos, que hay que generar 4 o 5 puntos básicos de consenso detrás de un plan de desarrollo y ampliar esa base de sustentación política, también con algunos sectores del peronismo que no se ven representados con el kirchnerismo. Digo, hay sectores de la dirigencia política con los que se puede acordar. De alguna manera también nuestro gobierno nacional pudo sacar muchísimas leyes teniendo solamente 1/3 de los diputados y 1/5 de los senadores, con o sectores del peronismo que en ese momento no se sentían identificados con el kirchnerismo, que era el que siempre ponía palos en la rueda. Y yo creo que ese esfuerzo hay que hacerlo. Si no generamos esos consensos básicos, la Argentina, la provincia de Entre Ríos, no tiene salida. ¿Qué está pasando con el tema de la justicia, Frigerio? Bueno, yo creo que la gente se siente muy desprotegida con la justicia en nuestro país. Creo que esta justicia que siempre mira con un ojo al poder político de turno para ver cómo tiene que actuar, no es la justicia que queremos en la Argentina, no es la justicia que aspiramos los argentinos. Me parece que en este deterioro general de nuestro país, la justicia también entra en las generales de la ley
Y bueno, existen los mecanismos desde la Constitución, desde la República, para revisar actitudes de estos jueces que tienen estos fallos tan controversiales y tan controvertidos. Así que yo espero que esas herramientas que tiene la democracia se utilicen para que el ciudadano pueda estar un poco más tranquilo y no se tenga que encontrar con personajes como este en el supermercado comprando al lado de uno, ¿no? Creo que eso es indignante y creo que además es sobre todo un muy mal ejemplo para nuestros jóvenes, ¿no? Para los que se están formando hoy en la Argentina. Ha tenido algunos chisporroteos públicos usted, tanto con el expresidente Macri como con la propia doctora Carrió. ¿Qué pasa con eso? ¿Se han superado, no se han superado? ¿Dónde están esas diferencias? Si es que las puede comentar. La verdad que yo prefiero no hablar de estas cosas. Primero porque creo que a la gente no le interesa. Yo creo que la agenda de la política muchas veces está muy lejos de la agenda de las preocupaciones de la gente. A la gente ver a los políticos pasándose facturas, echándose culpas, me parece que le generan como un espectáculo bochornoso. Yo creo que los políticos tienen que hablar de los problemas de los ciudadanos, de cómo llegar a fin de mes, de qué están aprendiendo los chicos en las escuelas, de qué pasa con las vacunas y la salud pública, del narcotráfico, de la inseguridad en general. Digo, creo que esos son los problemas que tienen que estar en la agenda de los políticos. Yo nunca hablo de otros políticos. Me parece que eso no es lo que la gente está esperando de los dirigentes políticos. Me parece que creo que hay que salir de esto y sobre todo en las peleas o las discusiones internas, porque claramente eso es un favor, en este caso, para el oficialismo. Yo creo que hay que sostener la unidad. Me parece muy importante hoy que la oposición sostenga la unidad y que además tenga la generosidad y la humildad para ampliarla, para encontrar otros dirigentes con los cuales podamos tener consensos básicos y ofrecerle a la gente una esperanza de que algo se puede hacer distinto en la Argentina y de que finalmente vamos a poder resolver esos problemas como el de la inflación que se vienen repitiendo hace 50 años, Alfredo, en la Argentina. En los últimos 50 años, la Argentina multiplicó por 20 la pobreza. ¿Quién puede hacerse el desentendido? ¿Quién puede decir que no tiene alguna cuota de responsabilidad con este desastre que se ha generado en la Argentina en el último medio siglo? Yo creo que nadie, yo creo que todos somos de alguna manera corresponsables de esto, por supuesto no en la misma medida, claro. No todos hemos gobernado la misma cantidad de años, no hemos todos tenido la misma bonanza que ha tenido, por ejemplo, el gobierno del kirchnerismo antes y que vuelve a tener ahora con la soja $600 la tonelada. No todos nos hemos enriquecido mientras el pueblo se empobrecía, pero por acción u omisión todos tenemos alguna cuota de responsabilidad y seguir pasándonos factura a los políticos de quién es el que tiene más culpa en esto no le hace nada bien a la sociedad que está esperando otra cosa de nosotros, una actitud constructiva, que le podamos ofrecer una salida a estos problemas que se vienen repitiendo desde hace tanto tiempo. Yo trabajo en ese camino. Rogelio Figueiredo, muchas gracias. Muy amable, gracias por haber venido.